Muy buenas noches. Este día, sábado 13 de noviembre del 2021, son las 11:40 de la noche. Estoy nuevamente para iniciar la segunda parte del estudio bíblico de números. Acuérdese que quedamos en número 1, quedamos en números capítulo 1, versículo 38 los quedamos. Entonces, ahí vamos a tomar el siguiente estudio, poderoso Rey de Gloria. Ahí vamos a iniciar el siguiente estudio. Y la palabra se lee en el nombre del Padre y del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Iremos conforme mi Señor lo lleve. Así es que quedamos. Vamos a ir al libro de Números, a la Biblia, por supuesto, al Viejo Testamento. Ahí vamos a ir. Me permite que voy a bajar un poquito esto porque bueno, así lo vamos a quedar porque ya estoy aquí, no puedo estar moviendo tanto esta cosa. Este es el estudio bíblico de día 2, estudio número 2. Así lo vamos a llevar como el Señor me lo va dirigiendo. Vamos a ir al número 1, números capítulo 1, versículo 38. Ahí iniciamos el estudio. De los hijos de Dan por sus descendencias, por su familia, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Y los contados de la tribu de Dan fueron 72,700. De los hijos de Aser, por su descendencia, por su familia, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los hombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Aser fueron 41,500. De los hijos de Nectalí, por su descendencia, ay santo, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a las cuentas de los nombres, conforme a las cuentas de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Netalí fueron 53,000. Fueron 53,400. Acuérdate que estamos en el censo de Israel en el Sinaí. Ahí ese es el estudio que estamos. El censo de Israel en el Sinaí. Ahí es donde estamos. Estamos en el estudio número 2 del censo de Israel en el Sinaí. Ahí estamos. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres, y todos los contados de los hijos de Israel por la casa de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. Fueron todos los contados 603,550 fueron los contados. Aleluya, amén. Y luego vamos ahí mismo en el capítulo 1, dice nombramiento de los levitas. Seguimos porque no hemos llegado, porque seguimos siempre en el versículo 1. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás a la tribu de Leví, que son los levitas, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas, ay santo,
lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque morirá. ¡Ay, santo! Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por su ejército. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Dijeron que los levitas no iban a ser contados en el censo, porque tomemos en cuenta que los que fueron contados en el censo de 20 años en adelante fueron para ir a la guerra, para ir a pelear las tierras que iban a habitar, las tierras prometidas. Ellos, los contados, ese censo fue para contar los de 20 años en adelante, que eran los que iban a ir a la guerra. Y los levitas no fueron contados porque ellos no iban a ir a la guerra, porque ellos iban a estar al cargo del tabernáculo. Cuando ellos caminaran, acuérdese que el pueblo de Israel, cuando estuvieron en el desierto, no llegaron y se sentaron ahí, no, iban camine y camine. 40 años estuvieron caminando, errantes. Entonces armaban las campañas, las deshacían, y era lo que se dedicaba el levita. El levita no fue contado en el censo para ir a la guerra. Fueron contados en el censo los que iban a ir a la guerra, ellos no, porque ellos iban a trabajar en la obra del Señor, armando y desarmando el tabernáculo, donde habitaba el arca. Era el tabernáculo, me imagino que era como una tienda, y allá adentro estaban todito lo sagrado, con lo que le administraban a mi Señor, con lo que le administraban los sacrificios. Estaban todos aquellos utensilios santos, y con esos administraban los levitas. Ellos administraban ahí. Y dicen que eran los guardas del tabernáculo. ¿Qué es los guardas? Estaban alrededor del tabernáculo cuidando que nadie se acercara al tabernáculo, porque si ellos se descuidaban y alguien lograba entrar al tabernáculo, iban a morir. Fíjese lo que pasaba en los tiempos de mi Señor. La desobediencia, el mismo momento, ahí tenías que obedecer, porque al mismo momento que tú desobedecías, morías. Y ahora no. Ahora desobedeces y no te pasa nada. Con la gracia hay más misericordia. Con mi Jesús hay más misericordia. Aquí los levitas eran los guardas. Dice, fíjate, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Y los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que mandó Jehová y Moisés, así lo hicieron. Esta gente estaba guiada, enviada, dirigida por Dios de Israel. Él decía cuándo iban a acampar, él decía cuándo iban a levantar el campamento, él iba a decir cuándo iban a caminar, y él decía cuándo paraban. Ay, es que esto era lindo, fíjese. Esto era lindo. Y yo no entiendo por qué, sabiendo que ahí estaba Dios con ese pueblo. Yo no sé por qué ese pueblo tan duro de servir entraba en desobediencia, entraba en desacato.
Y ahí tenía al mismo Dios encima. Es como cuando usted tiene a su papá encima y a su mamá encima. Usted es un santo. Cuando están sus papás encima, ay, usted es un santo, porque ante su papá usted muestra una cara, pero a las espaldas de su papá, usted es otra persona diferente que sus padres no conocen. Entonces vienen los fracasos a su vida, pero como sus padres conocen una cara de usted, la de bueno, la del niño, la del niño santo, esa cara le demuestra usted a los papás, pero usted no le demuestra el diablo que es detrás de ellos. Entonces cuando vienen las consecuencias, no, es que mi papá, dicen, no, es que mi hijo no se metía con nadie, mi hijo era tan bueno. Y no, porque él no conocía el diablo que era usted detrás de sus papás. Pero eso es eso es en el ser humano, porque nosotros no podemos verlo todo. Pero Dios lo mira absolutamente todo. Ahí ellos no se podían esconder, porque el mismo David dice, ¿a dónde me puedo esconder? Sin que tú no me veas. ¿A dónde yo me puedo esconder de tu presencia? Porque no, nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Ellos no se podían esconder de la presencia de Dios, porque mi Jehová estaba ahí. Y yo no sé por qué este pueblo desobedecía. Sabían que estaban al frente de Dios y desobedecían y se levantaban contra él. Porque déjeme decirles que ellos se levantaban contra Moisés, pero al levantarse contra Moisés no era contra él, se levantaban contra Dios. Es como cuando yo le digo a Dios, Señor, nadie quiere saber de ti. Y mi Señor me dice, sí, sierva, no es a ti a quien te rechazan. Me dice el Señor, sierva, no es a ti a quien te rechazan. Me dice mi Dios, a mí es que a mí rechazan. Entonces, cuando estas personas se levantaban queriendo apedrear a Moisés, queriendo apalear y matar a Moisés y Aarón, porque Dios hablaba y los usaba a ellos. Entonces, era la ira de Jehová, se encendía y los mataba. ¿Por qué? Porque no era contra Moisés y Aarón que se levantaban, era con el mismo Dios que lo estaba mandando a ellos. Es como cuando Dios los usa y los pastores los corren de la congregación. Dice a usted, el diablo está hablando por usted, váyase. No es bienvenida aquí, no la queremos volver a ver. A mí no me están corriendo, ni se están deshaciendo de mí. Se están deshaciendo del Dios de la salvación. Del Dios que le está diciendo, estás mal, andas mal, enderezas tus caminos, porque si no los enderezas te vas a perder. Pero ellos prefieren quedarse untados y viviendo en la inmundicia que ser restaurados y limpios. Así estaba este pueblo. Este pueblo estaban viendo las cosas de Dios y seguían en esa desacato y desacato. Y mi Dios se ponía rojo de la ira y le sacaban canas a mi Señor a cada momento porque aquel pueblo no entendía. El Dios de Israel habitaba en el desierto, en aquella multitud que sacó de Egipto. Acuérdese que en el desierto estaba el pueblo que estaba siendo esclavo de Egipto y lo sacó por mano de Moisés y habitaron en el desierto. Ahí estaba aquel pueblo. Entonces, Jehová estaba encima de aquel pueblo. Él estaba en el día, era una nube. Cuando aquella nube se sentaba, el pueblo acampaba y descansaba. Cuando aquella nube se sentaba, decía el pueblo y se relajaba, descansaba y tendía sus tiendas. Pero cuando la nube se levantaba, ahí acababa el descanso del pueblo en el desierto. Ahí acababa el reposo del pueblo del desierto. Ahí empezaban a deshacer sus carpas, a deshacer sus casas de campañas y a caminar, a seguir por donde iba la nube, porque la nube los iba siguiendo. La nube era mi Jehová que estaba sobre el desierto, sobre el pueblo hebreo. Esa era la nube en el día. Pero de noche era la columna de fuego. Donde estaba la columna de fuego, ahí estaba Jehová. Para donde iba la columna de fuego, para allá iba Jehová, para allá se dirigía el pueblo. Ahí, así estuvo mi Señor con ese pueblo rebelde.
Y durante todo ese tiempo, ese pueblo se, se, se rebeló contra Dios. Desacato y desacato y desacato. No pararon. No pararon de tentar a mi Dios. No pararon de rebelarse contra Dios. No pararon de quejarse contra Dios. Era una quejadera y una blasfemia contra Dios. Constante y constante y constante. Estaban viendo que Dios estaba ahí con ellos por medio de la nube y por medio de columna de fuego de noche. Sabían que ahí estaba, que en ese tabernáculo que tanto cuidaban los levitas, allí entraba Moisés y ahí el Señor hablaba con Moisés y le decía, esto dile al pueblo, esto le vas a decir al pueblo, esto van a comer el pueblo, esto va a vivir el pueblo, así se va a santificar el pueblo, Santo Rey de Gloria. Los tiempos son iguales, señores, no cambia nada, como hoy en día. Hoy en día hay una rebelión como este pueblo, viviendo como quiere. Pero Dios siempre usa a un Moisés diciendo, dile a este pueblo que enderece sus caminos. Dile a este pueblo que ahí por donde va no es como yo quiero. Dile a este pueblo que se santifique. Dile a este pueblo que se vista en santificación. Dile a este pueblo que se santifique más. Dile a este pueblo que se guarden. Pero la gente no escucha. La gente te agarra pedradas. Y usted me va a decir, ¿de qué manera, hermana, las pedradas? Las palabras. Las palabras que salen por su boca son puras pedradas que le avientan. Estamos hablando de los siervos de Dios, por supuesto, ¿verdad? Los que se santifican y se aguardan para Dios. Los que Dios le dice, dile a mi pueblo. De eso estoy hablando yo. Porque aquí estamos hablando, no de cabras, aquí estamos hablando de la obra de Dios. Aquí estamos hablando lo que significa Jehová de los ejércitos. Aquí estamos hablando de lo santo que le gusta y le agrada a mi Señor. Aquí estamos hablando de la purificación del pueblo. Cuando nosotros nos metemos con Dios, sabemos muchas cosas que las ignoramos y que por ignorancia las hacemos. Fíjese en los campos, en todos los países del mundo, donde el pobre es pobre, donde hace sus necesidades al aire libre y se limpia con una piedra, con un olote, con una hoja, con diario, con lo que encuentra. Se limpia sus partes cuando hace sus necesidades. Y ahí dejó aquello tirado, ahí lo dejó. En el desierto no era así, porque mire, si es que no eran 2 ni 3 los que sacó mi Dios de Egipto, no fueron ni dos ni tres los que Jehová rescató de la esclavitud. Ese fue un pueblo grande y grande y grande. Mire que morían en el desierto y aquella multitud no se notaba que habían muerto. Y no moría uno o dos en el desierto, morían miles y miles de miles y quedaba siempre la multitud. No se notaba que habían muerto. Entonces, mi Dios les decía, lo he visto yo en otra parte de la Biblia, mi Dios les decía que hicieran una estaca y que llevaran una estaca con ellos cada vez que hacían sus necesidades, hicieran un hoyo, un agujero en la tierra con aquella estaca y cada vez que hicieran sus necesidades, la dejaran enterrada. Fíjese cómo es Dios, es que Dios es bien santo. Los cochinos somos los humanos. Porque se imagina, si ese pueblo no hubiera hecho así, esa multitud en el desierto, eso hubiera pestado, eso hubiera sido una pestilencia a pupú y una regadera por todos lados que donde caminaran, ahí se iban a untar los animales, se iban a untar ellos mismos de pupú. Pero no, como ellos cada vez que hacían sus necesidades lo enterraban. Fíjese qué cosa, que en todos los animales y en toda la multitud de la gente, nadie entiende ese mandamiento, pero el gato sí lo entiende. Fíjese qué cosa. De todos los animales que creó Dios, un animalito entiende ese versículo que hay en la Biblia, el gato.
El gato entiende ese mandamiento que Dios lo dejó escrito en la Biblia, porque el gato hace su pupú y lo entierra. No lo deja libremente, lo entierra. El único que lo hace es el gato. El gato lo supera a nosotros, porque les repito, en los campos, en las aldeas, en los ranchos, en las colonias, allá donde hay solo monte y la gente es pobre, pobre, pobre y no tiene un inodoro, no tiene una letrina, hace al aire libre, sin enterrar su pupú. Pero si ellos tuvieran conocimiento de la Biblia, ellos cada vez que fueran a hacer sus necesidades, llevarán una pala, un asadón o un guisute, algo que para escarbar un hoyo, un agujero. Y al finalizar aquel agujero, ahí hicieran sus necesidades y lo dejaran enterradito y ni apestara, ni nadie se untara de pupú. Y las gallinas estuvieran limpias, los puercos estuvieran limpios, los perros estuvieran limpios. ¿Por qué? Cuando tú dejas todito eso tirado, se lo come el puerco, se lo come el perro, se lo come la gallina. De ahí vas tú, te comes esa gallina que se comió toda la chuquedad que fuiste a tirar. De ahí te la envió el perro lo tiene dentro de la casa y con las barbas todas llenas de pupú porque se fue a comer lo que tú echaste. Y de ahí te comiste el marrano que se comió todo el pupú de todos los que vivieran ahí. Se comió el pupú de toda la vecindad. Y tú fuiste y lo mataste y te lo comiste. Fíjate cuánta chuquedad hay. Fíjate cuánta cosa los enseña el Dios de la gloria por medio de su palabra. Es que a nosotros nos hace falta meterlos con Dios, con el que los enseña cómo ser gente, con el que los enseña cómo ser humanos, la verdad. Porque nosotros somos peor que animales, la verdad. Dice la palabra que nosotros somos animales racionales. Porque Dios está consciente que los animalitos pueden ser más aseados que nosotros. Así es que, y aquel pueblo estaba en desacato siempre, como hoy en día. Hoy en día se levanta una persona que Dios la levanta. Déjeme decirle que cuando Dios levanta una persona, va a hacer la diferencia, porque esa persona no va a vivir lo que viven en las congregaciones, no va a hablar lo que hablan en las congregaciones, no va a vestir como hablan en las congregaciones, no, va a ser diferente, porque está siendo guiado por Dios. Entonces, y aquellas personas lo van a ver, no, aquí fue el diablo que se ha levantado, el diablo ha levantado a este siervo, a esta sierva, y no lo escuchan. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir en la misma inmundicia que están viviendo. ¿Por qué? Porque ellos piensan que ahí están bien, y no. Cuando papá habla, cuando papá levanta un vaso, las cosas son diferentes. Se vive diferente, se viste diferente, se santifica la gente. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, dile a mi pueblo que se santifique, dile a mi pueblo que así no me agrada, dile a mi pueblo que enderece sus caminos por medio de su vaso. Pero si no se meten nunca con Dios, nunca van a saber qué es lo que Dios le quiere decir a la congregación. Están caminando ciegos como estos que Moisés, Aarón les decía, así dice Jehová, así dice Jehová. Pero ellos no escuchaban. Ellos no escuchaban. Ellos morían porque no escuchaban. Morían porque Jehová los castigaba. Y cuando veían la mortandad, decían ellos, hemos pecado, hemos pecado. Bien que reconocían, pero necesitaban ver la tendalada que Dios había cortado. ¿Por qué Dios los cortaba? Para que aquel pueblo viera que aquellos habían pecado. Y por eso los había cortado. Y que si ellos seguían pecando, como aquellos habían sido cortados, ellos también iban a ser cortados. Dios los ponía como ejemplo. Dios los ponía como para aviso. Aviso, si tú andas por los caminos que estos anduvieron, vas a terminar así. Y es lo mismo que Dios lo está dando en este estudio. Lo mismo que Dios lo está dando a entender por medio de Número capítulo 1, versículo del 1 hasta el 54. Porque este día hemos terminado. Número capítulo 1.
El próximo estudio ya va a ser en Número capítulo 2. El próximo cuando papá me lo señale. Ay, máquina la kisama ya que navaise, kira no shake. Así estamos ahora. Mire, el mismo Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob, es el mismo Dios de nosotros. Es el mismo Dios de la Biblia. Es el mismo Dios de toda la Biblia. Es el mismo Dios santo. Es el mismo Dios de santificación. Entonces, las cosas se están repitiendo porque Dios ya las dejó escritas las dejó escritas con un ejemplo de que si tú vas como este pueblo, así vas a fracasar. Que si tú vas en desacato y en desobediencia, te va a pasar como le pasó a este pueblo. Igual te va a pasar. Es que mire, el humano es que anda renovando cosas. No, que yo necesito renovar el canal, renovar todo para tener seguidores, para tener suscriptores, para tener la multitud. Necesito renovar esto. No, señores, aquí no hay nada que renovar. Aquí los tenemos que renovar nosotros y dejar la vestimenta que llevamos y vivir una vida en santidad y vestirlos como santos de Dios somos nosotros. Aquí no hay nada que renovar porque Dios ya dejó cómo se tiene que vivir. Ya Dios lo dejó el ejemplo, cómo le gusta a Él que viva su pueblo, cómo a Él le gusta que se santifique y que viva su pueblo. Él ya lo dejó por medio de la palabra, cómo nosotros debemos de llevar nuestra vida y cómo debemos de actuar, señores. Pero si nosotros no seguimos los pasos que los va dando mi Señor aquí, vamos a fracasar como este pueblo duro de cerviz, terco. Así vamos a terminar nosotros. Porque ya lo que ya está escrito, señores. Ya el Dios de la gloria ya trabajó, los dejó el manual. El Dios de la gloria ya los está hablando cómo nosotros vivamos para que no los perdamos. Pero resulta que la humanidad, no estoy hablando del mundo allá, no. Estoy hablando del pueblo de Israel, que eres tú, el evangelio de Cristo, que tú estás haciendo lo mismo que hacía este pueblo, que tú estás actuando igual que este pueblo, que tú estás viviendo igual que este pueblo. Y así como se ponía mi Dios con este pueblo, se pone cada vez que te mira a ti. Y por eso te manda este estudio, para que aprendas y endereces tus veredas, endereces tu vida. Porque te dice que si no, así como acabó este pueblo, vas a acabar tú. Ay, ay, sí, fíjate. Mira cómo son las cosas. Para saber las cosas tenemos que meterlos con Dios, como Moisés y Aarón se metían. Moisés y Aarón se postraban en el tabernáculo a implorar, a rogar a Dios. Dios, ¿qué tienes para este pueblo este día? Y ahí descendía Dios y le decía, esto va a ser este pueblo este día. Esto van a hacer este día. Así van a hacer este día. Y se levantaba Moisés y Aarón y decía, así dice Jehová. Y les decía, Aarón y Moisés de rodillas recibían las instrucciones de Jehová. De ahí se levantaban ya con las instrucciones. Y iban al pueblo y le decían, estas son las instrucciones que los ha dado Jehová. Y estas son, y les empezaban a leer las instrucciones que mi Dios les había dado. Y aquel pueblo rebuznaba y rebuznaba y rebuznaba. Porque decía, no, ese no es Dios el que habló. Ese eres tú que quieres que nosotros seamos así. Pero Dios no ha hablado. ¿Por qué Dios no los habla a nosotros? Decían. ¿Por qué solo a ti y a ti te hablan? ¿Y por qué a mí no me hablan? Si aquí estamos nosotros también en el desierto. ¿Por qué solo a Moisés y a Aarón le habla? ¿Por qué solo a Moisés le habla? Decía Aarón. Porque Dios solo hablaba con Moisés. Aarón oraba para apoyar a Moisés, pero Dios solo se comunicaba con Moisés, no con el pueblo. Así está hoy en día. Manda a Dios y le dice a aquel cuervo, aquel macho cabrillo, le dice a Dios, así te dice Jehová, y dice, no, pues, que hable conmigo. Si yo soy el pastor,
que hable conmigo, que no me mande a nadie, que hable conmigo, él directamente. Si yo soy pastor, que él venga y me hable directamente a mí, que no te mande a ti ni a ti, fíjese qué cosa. Así como este pueblo, así mismo está. De la misma, es que igualito está actuando. Déjeme decirle que Dios te habla por medio de una mula. Dios te habla como Él quiere. Dios habla conmigo, pero Dios me exhorta por medio de otras, primeras, segundas personas y yo lo escucho. Yo no le digo, no, si yo hablo con Dios cada día. Si Dios me quiere decir algo, que venga y me lo diga él a mí. Pero lo que usted dice, yo no lo voy a obedecer, porque Dios no me lo está diciendo a mí, me lo está diciendo tú. Que venga Dios y me lo diga a él. Si es que Dios no te va a decir directamente. Los caminos de Dios son diferentes. Hay algo que tal vez ya Dios te lo habló por la palabra. Dios te lo dio por la palabra. Ya te lo dio por medio de tu espíritu. Y tú sigues terco, terca, terco y terca. Entonces cuando viene y usa a la otra persona. A decir, no entendió de esta manera, no entiende de esta. Ahora le voy a mandar a la mula. Tal vez ya con la mula entiende. Y te manda la mula que te hable para que entiendas que te está hablando. No, pero en vez de agarrar la palabra que te está dando, dice, no, que me hable a mí. No, señores, debemos de entender las cosas bien. Porque aquí Dios no se va a mover, ni va a actuar como nosotros queremos, amados. No. Aquí, amados, Dios lo está educando a nosotros cómo vivir el evangelio, amados. Aquí no vamos a vivir el evangelio de nosotros, haciendo como queremos, viviendo como queremos, vistiendo como queremos, no, amado. Es que la Biblia es de mi Señor, la palabra es de mi Señor, el evangelio es de Él y lo vamos a vivir tal cual Él lo está señalando. Así es que obedezcamos la voz de Dios cuando Él nos hable y no seamos arrogantes. Humillémoslos, preguntémosle, roguémosle y pidámosle perdón a nuestro Señor porque los habló de muchas maneras y no entendimos hasta que tuvo que usar a otras personas para que los hablaran, para que entendiéramos y resulta que ni así entendiste. Dios le bendiga, los vemos en el próximo estudio.